11.500 pies de altura sobre el nivel del mar es la cota donde la cordillera del Himalaya imponía históricamente sus propias condiciones de tránsito. ¿Por qué una sola ruta de montaña podía determinar el destino de toda una región durante meses? A simple vista, el paso de Sochila parece una vía de comunicación funcional, pero la acumulación de nieve en apenas unas pocas horas de tormenta intensa borraba por completo el trayecto del mapa de transporte. Esta desconexión forzada dejaba al territorio del otro lado en un estado de aislamiento absoluto y prolongado, sin posibilidad de auxilio o abastecimiento externo. La ingeniería moderna ha decidido no aceptar estas limitaciones geográficas, optando por una solución estructural definitiva que atraviesa directamente el corazón de la montaña. El túnel de Sochila se extiende por más de 8.7 millas de longitud, habiendo sido excavado en las profundidades de la roca del Himalaya para garantizar un flujo de tráfico constante durante los 365 días del año. Se puede notar cómo el equipo de perforación avanza metro a metro, ignorando el hielo superficial, los deslizamientos de tierra constantes y las condiciones climáticas extremas que antes detenían toda actividad humana. Pero esto es solo el comienzo. Más de 14 kilómetros de túnel requieren una planificación técnica que desafía la estabilidad de los estratos rocosos más complejos del planeta. La cámara se desliza a lo largo de las paredes de granito y esquisto, donde se observa cómo los sistemas de soporte estructural fijan la montaña para evitar colapsos internos durante la excavación. El proceso solo está cobrando fuerza. Los ingenieros operan en uno de los terrenos geológicamente más inestables del mundo, aplicando técnicas de perforación y voladura con una precisión de centímetros para evitar desprendimientos imprevistos. Parece un proceso de excavación convencional, pero en realidad, cada avance en el túnel de Sochila representa una victoria sobre la presión tectónica y las bajas temperaturas que afectan el rendimiento de la maquinaria pesada. Los sistemas de ventilación y seguridad deben funcionar sin interrupciones para permitir que los trabajadores respiren en el aire enrarecido de la alta montaña mientras retiran toneladas de escombros de las profundidades. Todo se vuelve más complejo. Esta hazaña técnica se ha diseñado específicamente para mantener las conexiones logísticas vivas bajo cualquier circunstancia atmosférica, transformando una barrera natural infranqueable en un corredor seguro y permanente. El material extraído abandona la montaña, pasando a una fase tranquila mientras la estructura interna se consolida. 11.575 pies sobre el nivel del mar es la altitud exacta donde se sitúa el paso de Sochila en la cordillera del Himalaya. Esta elevación define un entorno de terreno extremadamente accidentado, donde el tránsito depende exclusivamente de carreteras de montaña sinuosas y peligrosas. ¿Por qué resulta tan crítico el establecimiento de una conexión permanente en este punto geográfico? A primera vista, las rutas actuales parecen suficientes para el tránsito estacional, pero en realidad el paso actúa como un cordón umbilical vital entre el valle de Cachemira y la meseta de Ladakh, dos regiones con geografías y climas totalmente opuestos que requieren un flujo constante de suministros. Durante décadas, este trayecto representó la única vía disponible para el transporte de mercancías, combustible y tropas hacia Ladakh. El proceso de aislamiento solo se intensifica con la llegada del invierno. Se puede notar cómo la nieve bloquea el paso durante un periodo de 5 a 6 meses cada año, dejando a toda la región prácticamente desconectada del resto del mundo. Pero esto es solo el comienzo. Para solucionar este cuello de botella estratégico, el gobierno de la India puso en marcha la construcción del túnel de Sochila, una infraestructura que atraviesa el corazón del Himalaya a lo largo de aproximadamente 8.7 millas de longitud. La ingeniería se despliega profundamente bajo el antiguo paso de montaña. Se trata de un túnel de carretera de 2 carriles diseñado para garantizar una conectividad ininterrumpida durante los 365 días del año, resistiendo tormentas de nieve,
deslizamientos de tierra y temperaturas que descienden muy por debajo del punto de congelación. Más adelante se complica. Miles de trabajadores han debido operar en turnos diurnos y nocturnos bajo condiciones de severa privación de oxígeno. Se ve cómo el equipo enfrenta filtraciones constantes de agua de deshielo proveniente de los glaciares, la cual penetra de forma incesante en una masa rocosa cuya antigüedad alcanza los 45 millones de años. Casi $1.000 millones representan la inversión total destinada a esta obra de ingeniería civil. El impacto técnico es inmediato, reduciendo el tiempo de viaje de 3 horas a tan solo 20 minutos mediante una estructura de hormigón y roca reforzada. El equipo avanza gradualmente, asegurando las paredes frente a la presión tectónica. Y esto no es el límite. El túnel de Sohila no se limita a ser un proyecto de transporte convencional, sino que se consolida como un activo de infraestructura estratégica que redefine la logística y la seguridad nacional. La estabilidad de la frontera norte de Asia del Sur depende directamente de esta capacidad de movimiento permanente. Al establecer un estado de conectividad constante para Ladakh, la obra altera el equilibrio geopolítico de toda la zona fronteriza. Se puede notar cómo el flujo de suministro se estabiliza gracias a la protección que ofrece la estructura subterránea frente al clima extremo exterior. Todo se vuelve más complejo al analizar la integración de sistemas de ventilación y monitoreo dentro de la galería principal. El proyecto finaliza su integración en la red vial, asegurando que el aislamiento invernal sea un factor del pasado. El flujo de vehículos se desplaza ahora de manera controlada por el interior de la montaña, permitiendo que la región mantenga su actividad operativa sin interrupciones. El material y la tecnología aplicados garantizan que la conexión entre los valles permanezca abierta de forma definitiva. Así, el trayecto alcanza un nuevo estándar de eficiencia, listo para la etapa posterior de desarrollo regional. 11.500 pies sobre el nivel del mar es la altitud extrema donde se despliega el proyecto del túnel de Sohila. ¿Por qué se enfrentan los ingenieros a condiciones tan hostiles en el corazón de los Himalayas? A primera vista, la construcción de un túnel parece un desafío estrictamente geológico, pero en estas cumbres, la prioridad absoluta es la supervivencia biológica y mecánica. Sin una infraestructura de soporte vital previa, el objetivo de crear una conexión rápida y estable entre las dos regiones sería físicamente imposible debido a la falta de recursos básicos. La densidad del aire en este punto solo alcanza el 60% del oxígeno disponible al nivel del mar. Esto reduce drásticamente la capacidad de trabajo del personal y el rendimiento de los motores de combustión. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el equipo se enfrenta a temperaturas que descienden con frecuencia por debajo de los -4 grados Fahrenheit, mientras ráfagas de viento constante azotan las estructuras. Las nevadas intensas y el clima extremo dejan el emplazamiento de obra prácticamente aislado durante varios meses cada año. En esta etapa no termina la planificación logística. Por el contrario, la fase inicial del proyecto no consistió en perforar la montaña, sino en el montaje de un entorno controlado para que los operarios y la maquinaria pudieran operar a largo plazo. Se ve cómo se ensamblan alojamientos para trabajadores utilizando estructuras prefabricadas de alta capacidad aislante. Estas unidades cuentan con sistemas de calefacción integrados, suministro suplementario de oxígeno y centros médicos especializados en el monitoreo de patologías vinculadas a la altitud. Más adelante se complica. La fuerza laboral cumple turnos de rotación cortos y estrictos, un esquema diseñado para permitir la adaptación fisiológica del cuerpo, a diferencia de las jornadas prolongadas habituales en las obras de tierras bajas. Estaciones de generación de energía independientes funcionan de manera incesante para garantizar un flujo eléctrico estable en todo el recinto. El proceso solo está cobrando fuerza. Esta autonomía es indispensable porque la red eléctrica regional de alta montaña
carece de la fiabilidad necesaria para una operación que requiere actividad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El equipo separa gradualmente las operaciones críticas de las vulnerabilidades del entorno exterior. Se puede notar cómo el siseo de los sistemas de ventilación y el zumbido de los generadores mantienen el ritmo de la base técnica. Así, la infraestructura de soporte queda establecida para permitir que la perforación avance en condiciones de seguridad controlada. 2.500 metros sobre el nivel del mar es la altitud aproximada donde la ingeniería se enfrenta a la inestabilidad tectónica del Himalaya. A diferencia de los túneles modernos en Europa o el este de Asia, donde las máquinas tuneladoras masivas operan sin interrupción a través de formaciones rocosas estables, el túnel de Soshila se construye en un entorno radicalmente distinto. La alineación se interna en las profundidades de un sistema montañoso joven, donde las capas de roca soportan una tensión constante debido a la colisión activa de las placas tectónicas. ¿Por qué se ha descartado el uso de maquinaria pesada automatizada en favor de métodos más tradicionales? En una distancia extremadamente corta, las condiciones geológicas varían de forma abrupta, pasando de roca sólida e intacta a estratos fracturados, zonas meteorizadas o áreas con fuerte presencia de aguas subterráneas. Una sola variación imprevista en la resistencia del suelo o la presión hidrostática podría atrapar una tuneladora en el corazón de la montaña, paralizando el proyecto de forma indefinida. El equipo de ingeniería optó por un enfoque de construcción flexible para mitigar estos riesgos estructurales. En lugar de una excavación continua con maquinaria fija, el túnel se hace avanzar mediante pasos incrementales pequeños que permiten ajustes en tiempo real según la geología encontrada. Se puede notar cómo el proceso se fragmenta en ciclos repetitivos que inician con la perforación de orificios de pequeño diámetro en el frente de roca. Pero esto es solo el comienzo. Basándose en datos topográficos y observaciones directas sobre el terreno, se calculan la ubicación, la profundidad y el ángulo de cada orificio con precisión de pulgadas para romper el estrato sin comprometer la estabilidad estructural. A primera vista, la detonación parece un proceso de destrucción masiva, pero en realidad es una operación controlada con mediciones exactas de explosivos. Los detonadores no se activan de forma simultánea, sino mediante una secuencia rápida donde cada explosión está separada por apenas unos pocos milisegundos. Esta técnica limita la transmisión de vibraciones y reduce el riesgo de desestabilizar el techo o las paredes laterales del túnel. Se ve cómo la roca se fragmenta bajo una presión calculada, mientras la estructura principal permanece íntegra. Todo se vuelve más complejo tras el estruendo. Inmediatamente después de cada ronda de voladura, las operaciones se detienen por completo para activar los sistemas de ventilación de alta capacidad. Estas turbinas extraen los humos de la combustión, el polvo de roca y los gases tóxicos del interior de la cavidad excavada. En el entorno confinado y con bajo nivel de oxígeno de las altas montañas, el mantenimiento de la calidad del aire es una condición de supervivencia absoluta para el personal técnico. Solo después de que los instrumentos de monitoreo confirman que la atmósfera es segura, los trabajadores reciben la autorización para reingresar y continuar con las tareas. El proceso solo está cobrando fuerza. Maquinaria de carga retira los escombros fragmentados para exponer el nuevo frente de excavación y preparar la superficie para la etapa de refuerzo. El equipo instala gradualmente medidas de soporte temporal para estabilizar el techo y los laterales, evitando cualquier movimiento de la masa rocosa circundante. Una vez que todos los parámetros de seguridad están verificados, comienza un nuevo ciclo de excavación desde cero. Transición al siguiente nivel. Para reducir el cronograma general de la obra, el proyecto se organizó para excavar simultáneamente desde dos portales opuestos. Este diseño logístico permite una asignación versátil de mano de obra y equipos pesados, acelerando el progreso siempre que la geología lo permita. En promedio, cada frente de avance logra progresar algo más de 9 pies por día. Esta cifra parece modesta frente a otros proyectos, pero bajo las condiciones extremas del Himalaya,
representa un ritmo calculado para garantizar la integridad física de la obra. Se puede notar cómo cada sección completada es el resultado directo de la coordinación entre la ingeniería de precisión y la experiencia acumulada en el sitio. El esfuerzo humano se adapta continuamente a uno de los entornos de construcción más hostiles del planeta. El acero y el hormigón consolidan el espacio ganado a la montaña, mientras la excavación prosigue hacia el encuentro de ambos frentes. El material extraído abandona la cavidad, pasando a una fase de gestión de desechos mientras el túnel adquiere su forma definitiva. 15 metros por debajo de los macizos rocosos del Himalaya, el tiempo se convierte en el factor determinante para garantizar la integridad estructural de las excavaciones subterráneas. ¿Por qué la rapidez en el sellado de las paredes es la prioridad absoluta para los ingenieros? A simple vista, la roca parece sólida tras la detonación, pero en realidad, la exposición prolongada de la superficie recién excavada a la atmósfera desencadena procesos de inestabilidad inmediata. Cualquier vibración mínima o un incremento repentino en la presión del agua subterránea pueden provocar fracturas críticas o el colapso localizado del techo del túnel. La estabilización de la superficie se ejecuta de manera obligatoria y casi instantánea tras completar cada ciclo de excavación. Se puede notar cómo el brazo articulado de la maquinaria proyecta hormigón de fraguado rápido, conocido como shotcrete, sobre la totalidad de la nueva sección expuesta. Pero esto es solo el comienzo. En condiciones de baja temperatura, los técnicos ajustan meticulosamente la dosificación de la mezcla y los tiempos de endurecimiento para alcanzar una resistencia estructural suficiente en un periodo extremadamente corto. Largos pernos de acero para roca se perforan a gran profundidad dentro de la masa pétrea circundante. Se ve cómo estas barras atraviesan y atan las capas geológicas fragmentadas, creando una estructura compuesta que redistribuye las tensiones mecánicas generadas por la remoción del material. El proceso solo está cobrando fuerza. En los tramos donde la geología es especialmente débil o el riesgo de desprendimiento aumenta, el equipo instala costillas de soporte de acero con una configuración en arco. Estas estructuras metálicas actúan como un refuerzo adicional para preservar la geometría del túnel frente a las cargas litostáticas. Todo se vuelve más complejo en este entorno cambiante. La integración técnica del hormigón proyectado, los pernos de anclaje y las costillas de acero permite un control de la estabilidad metro a metro. La cámara se desliza a lo largo de la superficie grisácea, mientras el equipo transforma un espacio perturbado por las explosiones en una estructura segura. El flujo de trabajo garantiza que la excavación pueda continuar sin interrupciones, cerrando esta fase crítica de protección del avance subterráneo. 32 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura crítica en la que el agua se transforma en hielo y comienza a comprometer la integridad estructural del túnel Sohila. ¿Por qué el agua subterránea y el deshielo representan un peligro tan extremo en las zonas de alta montaña del Himalaya? A primera vista, la roca parece una barrera sólida e impenetrable para los elementos externos. Sin embargo, el trazado de la infraestructura en Sagula se ubica directamente bajo glaciares y estratos rocosos con un alto índice de fracturación, lo que permite que el agua busque cualquier vía de escape a través de la geología. Se puede notar cómo el líquido no solo se desplaza en flujos visibles o corrientes detectables, sino que se filtra de manera constante a través de una red infinita de microfracturas. El equipo monitorea cómo la humedad penetra gradualmente en los poros del concreto, acumulándose en el interior de la estructura con el paso del tiempo. Pero esto es solo el comienzo. Cuando el termómetro desciende bajo el punto de congelación, el agua atrapada en los capilares del material se expande con una fuerza mecánica irresistible. La presión interna generada por la expansión del hielo somete al soporte a un estrés físico constante. Los ciclos sucesivos de congelación y descongelación que ocurren a lo largo de las estaciones provocan el agrietamiento del concreto y el desprendimiento de capas superficiales, conocidas como desconchamiento.
Todo se vuelve más complejo cuando esta degradación progresiva deriva en una pérdida de la capacidad de carga estructural. El proceso solo está cobrando fuerza, ya que estos factores impactan de forma directa en la seguridad operativa y la vida útil de la obra a largo plazo. Por esta razón, la instalación de sistemas de impermeabilización y drenaje se ejecuta en paralelo estricto con las tareas de excavación y el soporte de las superficies. Se ve cómo el agua de infiltración es captada de inmediato en la base o contrabóveda del túnel mediante canales específicos. Más adelante se complica el proceso con la disposición de tuberías de drenaje dedicadas que evacúan el caudal hacia el exterior de la montaña. En esta etapa no termina la protección, pues se aplican capas impermeabilizantes que funcionan como un escudo técnico para impedir que la humedad alcance el revestimiento estructural profundo. Este enfoque combinado permite que el control del agua subterránea se realice desde las fases iniciales de la construcción. El equipo despliega gradualmente las membranas y conductos, mientras las aspas de ventilación y la maquinaria de perforación continúan su avance. Solo parece evidente que el diseño debe ser robusto, pero en realidad, la gestión de fluidos es lo que garantiza que el túnel opere de manera estable bajo las severas condiciones climáticas de la cordillera. Transición al siguiente nivel. La infraestructura se prepara así para resistir el rigor térmico extremo sin comprometer su estabilidad. El flujo hídrico se canaliza de forma controlada hacia las salidas del sistema de drenaje. El material de revestimiento permanece seco y protegido mientras la obra avanza hacia su finalización. El procesamiento de las aguas concluye su ciclo en esta sección, permitiendo que la fase de construcción mantenga su ritmo previsto. 150% de la integridad estructural se alcanza con la culminación de la excavación y la estabilización primaria del túnel Sohila. En este punto exacto, comienza la construcción del contrabóveda o invertido del túnel, una capa estructural crítica que sella la geometría de toda la sección transversal. ¿Por qué es tan determinante la instalación de este componente en la base del túnel? A primera vista, parece un simple suelo de hormigón, pero en realidad, esta estructura actúa bloqueando las fuerzas de compresión de la montaña, soportando las cargas mecánicas a largo plazo y proporcionando un cimiento permanente para todos los sistemas técnicos que se instalarán posteriormente. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez que los componentes estructurales principales del túnel Sohila están completamente formados y se ha logrado una estabilidad global, el proyecto experimenta una transición hacia una fase totalmente distinta. Se puede notar cómo el entorno deja de ser un sitio de construcción activa para convertirse en un sistema de infraestructura de operación continua. El enfoque técnico ya no se centra en el avance de metros adicionales a través de la roca, sino en garantizar que el espacio interno pueda funcionar de manera segura, fiable y bajo un control absoluto durante sus décadas de vida útil previstas. Más adelante, se complica. La totalidad de la superficie interna del túnel se somete a un proceso integral de impermeabilización. Se ve cómo los operarios aplican membranas especializadas para evitar que las aguas subterráneas y el agua de deshielo penetren en la estructura de hormigón. Esta barrera técnica reduce drásticamente el riesgo de congelación interna, corrosión del refuerzo y el deterioro estructural prolongado bajo el implacable clima del Himalaya. En esta etapa no termina. Tras la capa de impermeabilización, se procede a la instalación del sistema de iluminación a lo largo de toda la extensión de la obra, el cual está diseñado específicamente para operar sin fallos en condiciones extremas de humedad, frío y presencia de polvo. La iluminación instalada no solo permite las operaciones de tráfico vehicular, sino que también garantiza la visibilidad necesaria para las labores de inspección, los trabajos de mantenimiento y las posibles respuestas ante emergencias. En paralelo a esto, el sistema de ventilación se actualiza desde su configuración de modo construcción hacia un modo operativo de largo plazo. Todo se vuelve más complejo.
Esta actualización incluye la integración de ventiladores de alta capacidad, conductos fijos y sistemas de control automatizados que son capaces de ajustar el flujo de aire basándose en la densidad del tráfico y las condiciones atmosféricas internas. Una red de sensores de seguridad se distribuye minuciosamente por todo el túnel, monitoreando sin interrupción la calidad del aire, las concentraciones de gases tóxicos, la temperatura y la presencia de humo. Se puede notar cómo los datos se transmiten en tiempo real hacia un centro de control centralizado para su supervisión constante. Pero esto es solo el comienzo. En el caso de que ocurran incidentes como incendios o accidentes de tráfico, el sistema de ventilación tiene la capacidad de revertir rápidamente el flujo de aire. El equipo separa gradualmente el humo y los gases calientes del área afectada, creando al mismo tiempo un corredor de aire seguro para que las personas y los vehículos puedan evacuar el recinto. Cámaras de vigilancia de alta definición y sistemas de comunicación de emergencia se posicionan a intervalos calculados con precisión a lo largo del trayecto. Estos dispositivos permiten la detección temprana de cualquier anomalía y proporcionan una guía acústica y visual a quienes se encuentran en el interior durante situaciones críticas. Transición al siguiente nivel. Es precisamente esta combinación de obras estructurales duraderas y sistemas técnicos proactivos lo que ha transformado el túnel Sohila de un espacio excavado en el corazón de la montaña en un corredor de transporte operativo durante los 365 días del año. Las aspas de los ventiladores giran incesantemente para mantener el equilibrio del entorno, permitiendo que la infraestructura funcione con fiabilidad a pesar de las duras condiciones exteriores. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad. El material de la obra alcanza la preparación para la forma definitiva, asegurando que el flujo de transporte se mantenga constante a través de la cordillera. El proceso pasa suavemente a la transformación final de la operatividad regional. Un total de 6 meses al año, permanecía bloqueada por la nieve la ruta que ahora ocupa el túnel de Sohila, transformando el paisaje en una barrera infranqueable. ¿Por qué invertir recursos masivos en un entorno que parece rechazar cualquier rastro de infraestructura moderna? A primera vista, la construcción de este túnel parece un proyecto de transporte convencional para cruzar una montaña, pero en realidad representa un esfuerzo sostenido y técnico por dominar un ecosistema que nunca fue apto para la presencia de ingeniería avanzada. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo la ejecución de la obra comienza con la creación de condiciones de vida temporales para los trabajadores en altitudes extremas. El equipo establece gradualmente sistemas complejos para la gestión de la calidad del aire y el control de la temperatura en el interior de las galerías. Estas medidas preventivas aseguran que el personal pueda operar en un entorno donde el oxígeno es escaso y el frío resulta debilitante para la maquinaria y el cuerpo humano. Más adelante se complica. Las perforaciones mecánicas y las voladuras controladas constituyen el núcleo de la fase de excavación profunda. Los ingenieros ejecutan cada detonación con una precisión calculada para fracturar la roca sin comprometer la estabilidad geológica de la cordillera. Se ve cómo el polvo se asienta lentamente tras cada explosión, permitiendo el avance de las máquinas rozadoras y los sistemas de retirada de escombros. Transición al siguiente nivel. El refuerzo estructural se aplica de manera inmediata tras la remoción del material rocoso para evitar colapsos por la presión de la montaña. Sistemas de hormigón proyectado y pernos de anclaje de varios metros de longitud se fijan en las paredes, consolidando el túnel de forma permanente. Todo se vuelve más complejo. La instalación de sistemas operativos a largo plazo, que incluyen ventilación forzada e iluminación de alta resistencia, garantiza que el corredor funcione de manera ininterrumpida durante las 4 estaciones del año. Este despliegue tecnológico sirve a un propósito único: convertir un paso estacional vulnerable en un corredor de transporte operativo los 365 días del año. La ingeniería moderna
redefine así la movilidad humana a través de una de las cadenas montañosas más hostiles del planeta Tierra. El material y la estructura finalizan su integración en el entorno, permitiendo que el flujo de transporte comience su transición hacia una fase de estabilidad permanente. 14.000 metros de longitud es la escala que define la intervención humana en las profundidades del Himalaya para superar los desafíos del paso de Sohila. ¿Por qué se decide perforar una de las cordilleras más imponentes del mundo en lugar de seguir las rutas superficiales existentes? A simple vista, las carreteras de montaña parecen suficientes para el tránsito estacional, pero en realidad, las condiciones climáticas extremas y los bloqueos por nieve cortan toda comunicación durante meses, obligando a buscar una solución permanente bajo la roca. El túnel de Sohila surge como la respuesta técnica de la ingeniería moderna ante este aislamiento geográfico sistemático. El proyecto no se limita a una simple modificación en el mapa de transporte regional. Se puede notar cómo las perforadoras de gran tamaño avanzan a través de los estratos geológicos, reemplazando la aceptación de los límites naturales por una estructura diseñada para sostener el flujo incesante de logística y suministros básicos. Pero esto es solo el comienzo. La construcción de esta infraestructura altera profundamente la metodología con la que se abordan los terrenos más accidentados y hostiles del planeta, donde el aire es escaso y las temperaturas caen bajo cero de forma extrema. A primera vista, el túnel de Sohila podría considerarse una obra aislada debido a su magnitud individual, pero en realidad funciona como un eslabón crítico dentro de una cadena de obras de infraestructura a gran escala. Más adelante se complica, ya que esta red incluye el corte de montañas de gran altura y el despliegue de puentes que deben salvar valles de una profundidad abismal. El equipo despliega gradualmente refuerzos de hormigón y sistemas de ventilación en lugares donde antes se consideraba técnicamente imposible establecer cualquier tipo de base permanente o vía de comunicación segura. Transición al siguiente nivel. La ingeniería en estas latitudes exige una precisión absoluta en cada detonación y en la colocación de cada arco de soporte metálico. Se ve cómo los camiones de carga transportan toneladas de escombros hacia el exterior, mientras el revestimiento del túnel se asienta en una capa uniforme de protección estructural. El proceso solo está cobrando fuerza, pues cada metro avanzado representa una victoria sobre la inestabilidad del terreno y la presión de las capas superiores de la montaña. Esta obra se integra en una visión global donde la tecnología permite la conectividad en entornos que desafían la lógica constructiva convencional. La maquinaria pesada opera incesantemente para garantizar que la conexión entre regiones no dependa de los ciclos estacionales ni de la benevolencia del clima montañoso. De esta manera, el proyecto avanza hacia su integración total en la red de transporte nacional, permitiendo que el flujo de materiales y personas se desplace de manera constante a través del corazón de la cordillera. El camino hacia la finalización de esta infraestructura continúa su curso de forma estable.